tema que se llama el manuscrito médico. Y es un término general que implica eh, básicamente el resultado o el producto de una investigación. Recording Así in que progress. este tema es el que vamos a trabajar un poco y algunas otras, eh, otros tópicos relacionados con la investigación, obviamente con lo que se publica. Entonces, nos planteamos los siguientes objetivos. Eh, Tenemos que eh, trabajar la parte del rol de la pregunta de investigación, cómo funciona la investigación, qué es un manuscrito médico y vamos a hablar un poco acerca de la crisis de la replicación. Entonces, estos son los objetivos que nos estamos planteando para esta clase. Entonces, primero vamos a conversar un poco acerca del rol de la pregunta de investigación, ¿no? Y este no es un tema ajeno para ustedes, dado de que a estas alturas ustedes, prácticamente todos, tienen un proyecto aprobado con su resolución, lo que significa de que cada uno de ustedes ha partido de una pregunta de investigación para que pueda elaborar su propuesta, obviamente, de investigación. Así que pero la pregunta de investigación tiene un rol, tiene una función, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, hace algún tiempo atrás se publicó este artículo que lo consideramos como un manuscrito, porque hemos dicho de que un manuscrito es un documento que está redactado en un estilo o en un formato que ya depende en el sentido de dónde nosotros deseamos presentarlo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en su momento van a elaborar un informe de tesis, es decir, un manuscrito, pero también ese mismo documento llamado tesis, ustedes lo van a tener que colocar en un formato de artículo. Así que ya sea en el formato de la tesis o ya sea en el formato de artículo, la investigación que ustedes han realizado, pues lo van a tener que plasmar en un documento. ¿De acuerdo? Así que, y ese documento lo que hace es reflejar todo el proceso que ustedes han seguido para la investigación y las conclusiones a las que han arribado, ¿no? Entonces, les hacía referencia de que se publicó este artículo, es un ejemplo, no fue un ensayo controlado aleatorizado que se titulaba Efectos del ácido tranexámico sobre la muerte, sobre los eventos oclusivos vasculares y las transfusiones sanguíneas en pacientes con trauma con hemorragia significativa, ¿no? Y aquí, al final de la introducción, los autores colocaron, ¿no? Nosotros evaluamos los efectos de la administración precoz de un curso corto de ácido tranexámico sobre la muerte, sobre los eventos oclusivos vasculares y la resección de transfusiones sanguíneas en pacientes con trauma con o en riesgo de hemorragia significativa. Obviamente, este es el objetivo, pero ustedes saben de que un objetivo se puede convertir en problema porque está prácticamente relacionado con la pregunta, ¿no? Así que podríamos decir que esto es la pregunta, ¿de acuerdo? Así que esta pregunta tiene un rol dentro de todo este proceso de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es cuáles son los roles de la pregunta de investigación. Como les he hecho referencia, ustedes ya tienen una pregunta de investigación, pero de repente no conocen o están un poquito cortos en el sentido de cuáles son los roles de la pregunta de investigación. Así que una pregunta de investigación establece un propósito claro. La pregunta de investigación define el objetivo general del estudio y nos ayuda a nosotros a determinar qué es lo que se quiere lograr o qué conocimiento se desea obtener. Tomando como referencia el ejemplo anterior, por ejemplo, los investigadores, a ver, y yo quiero aquí sí participación de todos, ¿no? Porque hemos dicho de que los que participan, ya sea en las
en las clases teóricas o en las actividades prácticas, bueno, eso es una nota, ya hemos dicho, ¿ah? Así que por favor, atentos todos. A ver, yo voy a preguntar primero voluntarios, a ver, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que querían lograr los investigadores en el ejemplo que he puesto anteriormente? ¿Qué es lo que querían lograr? ¿O qué conocimiento ellos deseaban obtener? A ver, voluntarios. Primero voluntarios, si no, ya yo al azar. ¿Algún voluntario? A ver, lo voy a poner de nuevo para que ustedes puedan recordar. Ahí está. Querían evaluar los efectos de la administración precoz de un curso corto de un medicamento llamado ácido tranexámico sobre la muerte, sobre los eventos oclusivos vasculares y la resección de transfusiones sanguíneas en pacientes con trauma con o en riesgo de hemorragia significativa. Entonces, eso es lo que ellos querían. Así que, en ese sentido, a ver, hemos dicho de que estamos revisando los roles de la pregunta de investigación y hemos dicho de que uno de los roles es este, ¿no? Que establecen un propósito claro. Entonces, ¿cuál sería o qué es lo que los investigadores querían lograr? ¿Qué querían lograr? ¿O qué conocimiento deseaban obtener? A ver, Doctor, que querían aportar acerca de la eficiencia del ácido tranexámico en todos los parámetros que habían mencionado anteriormente, en la muerte y demás. O sea, la eso. eficacia de este en la disminución de estos parámetros, por así decirlo. Bien, ¿no? Entonces, leyendo un poquito, incluso solamente leyendo esa parte final, nosotros tendríamos una población que son pacientes con hemorragia significativa o en riesgo de hemorragia significativa, ¿no? Esta es la población. Y de manera aleatoria, ellos formaron dos grupos. Los pacientes que iban a recibir ácido tranexámico y los pacientes que iban a recibir placebo. Obviamente no es que dejaran de darle su tratamiento. Se supone de que los pacientes que llegaban a la emergencia con hemorragia significativa o en riesgo de hemorragia significativa recibían su protocolo estándar que cada hospital maneja y a ese protocolo estándar le agregaban el ácido tranexámico. Y a este grupo también le aplicaban su protocolo estándar, tal cual lo hace cada hospital, y a esto le agregaban el placebo, ¿no? Eso para evitar la parte de conflicto ético, ¿no? Así que luego ellos hicieron un seguimiento, acá también hicieron un seguimiento, y acá querían ver cuántos se murieron acá y cuántos se murieron acá, cuántos se complicaron acá, cuántos se complicaron aquí. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta de investigación nos ayuda a entender esto, miren. O sea, nos da la pauta, nos da un propósito claro, nos ayuda a entender todo el proceso, la pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Y como su compañero lo ha dicho, lo que los investigadores quisieron hacer simplemente era ver en dónde se morían más. Y encontraron de que aquí la mortalidad fue menor y aquí la mortalidad fue mayor. ¿Qué significa? Significa de que este medicamento llamado ácido tranexámico pues tenía un efecto beneficioso y lograba reducir la mortalidad en estos pacientes con hemorragia significativa en comparación con aquellos que recibieron placebo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta de investigación tiene un rol y es establecer ese propósito claro, ¿no? Muy bien. Y acabamos de ver que también la pregunta de investigación nos guía a la selección de métodos y el diseño del estudio. La pregunta de investigación, entonces, chicos, influye en la elección de la metodología. ¿Cuál va a ser la metodología que yo voy a utilizar? Ustedes acaban de ver que yo he realizado un diagrama y más o menos ustedes se dan cuenta de que eso es un estudio prospectivo, ¿no? Es un ensayo clínico aleatorizado. Entonces ustedes ya más o menos saben qué cosa es un ensayo clínico, qué es un estudio prospectivo.
Entonces, en otras palabras, ¿cuál va a ser la metodología que yo voy a realizar? ¿Cuál va a ser el diseño de investigación? ¿Cuáles van a ser los métodos, los enfoques que se van a utilizar? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo esto, ¿no? Tengo mi grupo de acá de manera aleatoria, formo los dos grupos y luego hago el seguimiento a través de algunas variables acá, luego las comparo. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Qué medidas yo puedo utilizar para saber que un tratamiento es mejor que el otro? Entonces, teniendo el método y el diseño claro, entonces el resto fluye. Pero si yo me equivoco en uno de estos, entonces los resultados que voy a obtener pues no van a servir porque van a estar mal. Lo que mal empieza, mal termina. Así que la pregunta de investigación nos ayuda entonces a seleccionar cuáles van a ser los métodos y los diseños del estudio adecuados. Haciendo un paréntesis, miren, ayer justamente, ayer un estudiante eh, sustentó su tesis y yo era parte del jurado. Entonces el alumno refería de que lo que estaba haciendo era un estudio de cohortes y luego cuando comienza a explicar resulta de que él había seleccionado un grupo de personas en base al resultado, es decir, los que habían muerto y los que no habían muerto. Entonces, eso ya es otra cosa. Eso se llama casos y controles. Pero con la fórmula y con el gráfico era cohortes. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que se había confundido, había hecho, o sea, la parte metodológica estaba confundido el muchacho, no sabía, al final no sabía qué es lo que había hecho. Lo había propuesto como cohortes y lo había ejecutado como casos y controles. Y lo estaba explicando de esa manera. Obviamente sus resultados están erróneos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer o a aprobar una tesis de esa manera? Entonces, el alumno fue desaprobado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante que cuando uno plantea una investigación, pues uno tiene que tener muy claro lo que está haciendo. Entonces, no piensen de que uno es o sea, o en otras palabras, una sustentación no puede el alumno ser jalado. Claro que puede ser jalado, cuando no tiene las cosas claras. Por eso es mucha responsabilidad esto. Y uno tiene que tener la pregunta de investigación bien clarita. ¿Ya? La pregunta de investigación también delimita el alcance del estudio. Si ustedes logran elaborar una buena pregunta de investigación, entonces esa pregunta va a ayudar a establecer los límites y el alcance del estudio. De tal manera de que nos lleva por un rumbo. Nosotros queremos irnos por las ramas y no, nos trae nuevamente al camino. Nos permite que centremos nuestra atención en la parte relevante, la parte esencial de lo que estamos nosotros tratando de hacer. ¿Ya? Entonces, la pregunta de investigación también nos permite delimitar entonces el alcance del estudio, de nuestra investigación. Y cuando uno dice buena, acá le agregamos una parte no calificativa, una buena pregunta. Uno podría de repente hacer una acotación y decir a qué nos estamos refiriendo cuando decimos una buena pregunta de investigación. Entonces, ustedes han visto con el ejemplo que una buena pregunta de investigación tiene que tener su población de estudio, tiene que tener su intervención, tiene que tener su control y tiene que tener, ¿qué cosa? Los resultados a los que pretende arribar o comparar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes tienen estos cuatro elementos, ustedes van a tener una buena pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que tener muy clarito esto. Y esto hay que redactarlo en un lenguaje sencillo. No hay que ser no hay que lucirse, ¿no? Con palabras raras, no. Hay que utilizar palabras sencillas. Una de las características de la investigación es que utilicen un lenguaje sencillo, ¿de acuerdo? Que todos todos lo puedan entender.
Así que eso significa una buena pregunta. Y esa buena pregunta, entonces, ¿qué hacen? Que no nos desviemos. Si acá te está diciendo que yo voy a medir la mortalidad, entonces si de repente yo encuentro de que, mira, pero aquí hay un hallazgo que dice de que la procalcitonina estuvo elevada. Entonces hago una tabla de procalcitonina, pero esto yo no me lo he planteado. ¿Por qué tengo que darle énfasis? Esto de repente lo puedo utilizar para otra investigación. Pero aquí me está diciendo claramente que voy a medir esto, esto y esto, tres cosas, punto. Entonces, ¿por qué tengo que irme a medir otras cosas? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? La pregunta de investigación también nos permite tener una estructura, una coherencia. Cuando decimos estructura nos referimos a los elementos que tiene pues obviamente la pregunta, ¿no? Y que lo acabamos de referir. Y eso sienta la base para el desarrollo de todo el trabajo de investigación. Incluso, por ejemplo, si ustedes tienen la pregunta de investigación bien clara, eh, cuando ustedes van a redactar la parte que se llama introducción, ¿sí? Entonces aquí dice introducción, ¿no? Y acá hay una serie de párrafos. Entonces uno se pregunta y dice, a ver, ¿qué debo colocar en el primer párrafo? ¿Qué debo colocar en el segundo párrafo? ¿En el tercer párrafo? ¿En el cuarto? O sea, en otras palabras, si yo tengo la pregunta de investigación muy clara, entonces esa pregunta me va a dar la estructura que yo debo seguir. ¿Y cuál es la estructura? Entonces yo tengo una variable que le llamo variable dependiente o de resultado y tengo una variable independiente o de exposición, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a redactar, ¿con qué debe empezar? Uno empieza a redactar con la variable resultado, ¿no? Entonces, con esa variable comienzo a trabajar. Entonces, aquí voy trabajando la variable resultado o la variable dependiente. Y una vez que termino de hablar de ella, pues paso a hablar de la variable independiente. Y luego mis antecedentes, mi justificación y mi problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, y yo tengo que abocarme a redactar lo que yo estoy planteando. No tengo que salirme de ese camino. ¿Ya? Entonces ayuda a organizar los hallazgos y los resultados de manera lógica. Si yo estoy planteando en mi pico que voy a medir la mortalidad, las transfusiones sanguíneas, las complicaciones, entonces esto es lo que tengo que colocar en los resultados. No debo colocar otras cosas y no debo discutir otras cosas, más que lo que estamos señalando, ¿de acuerdo? Salvo de que ustedes encuentren pues un hallazgo relevante que podrían mencionarlo para que se pueda realizar en otra investigación futura, ¿no? Eso es bueno. También la pregunta de investigación facilita la comunicación científica. Eh, una pregunta de investigación bien formulada es esencial para comunicar claramente nuestro propósito, nuestros hallazgos. Cuando ustedes van a sustentar su tesis, van a tener que comunicar, van a tener que brindar información a su jurado. Entonces, ¿y qué información? Tienen que centrarse en su pregunta de investigación. ¿De acuerdo? De tal manera de que solamente lo que yo me he planteado, que son los hallazgos de mi investigación, es lo que yo debo transmitir y debo concentrarme en eso. Si de repente el jurado se ve tentado a preguntarme otras cosas, yo también lo traigo al jurado a mi entorno y le digo, la razón de esta investigación fue esto, fue evaluar la mortalidad, las transfusiones sanguíneas y las complicaciones. No ha sido objetivo de esta investigación otra cosa. Sin embargo, considero de que en futuras investigaciones podríamos plantear esas preguntas que ustedes refieren. ¿Se dan cuenta? Entonces lo están trayendo ustedes, porque se pueden ver tentados. Entonces, por eso ustedes tienen que tener muy claro su pregunta de investigación.
¿Ya? Por otro lado, la pregunta de investigación también contribuye al avance del conocimiento. Una pregunta de investigación relevante y bien planteada tiene el potencial de generar nuevos conocimientos. Y esto yo creo que ya lo hemos conversado, repetir propuestas de investigación que ya se conocen ya no tiene sentido, ¿no? Hoy día por la mañana me fui a ver un estudiante y me preguntaba si podía hacer un estudio sobre factores, por ejemplo, que están asociados a un resultado en una población X. Pero yo le comenté de que eso ya está, ya se ha hecho muchas investigaciones, ya están publicadas, hay revisiones sistemáticas. Entonces, ¿cuál sería el aporte, no? Entonces, nos vemos tentados siempre a estar planteando cosas que ya se conocen, ¿no? Así que hay que ser un poquito innovadores, hay que leer, hay que buscar otras alternativas. Y eso también tiene que ver con la factibilidad. O sea, uno se plantea una investigación, pero si en la investigación no tengo la posibilidad de hacerlo en el entorno clínico de un hospital, entonces mejor no lo planteo, porque puede ser que te aprueben tu proyecto, tengas tu resolución, a la hora de recoger los datos no encuentras. ¿Y qué vas a hacer? O te pones a llorar, o te vas a preguntarle a tu profesor, ¿qué hago? Pero ¿qué vas a hacer si no hay información, no hay datos? Entonces, por eso es que uno tiene que tener en cuenta todo esto que estamos conversando, y todo esto nace, todo esto es resultado de haber planteado una pregunta de investigación adecuada, ¿no? Y así que la pregunta y el planteamiento del problema. La pregunta de investigación, entonces, actúa como un punto de partida. Es un marco orientador y una guía para todo el proceso de investigación. No se concibe iniciar una propuesta de investigación sin que no tenga problemas, pues, ¿no? O sea, sería un absurdo. Es como ustedes intenten construir una casa sin que tenga, pues, toda esa parte de la base, de los cimientos. ¿No? ¿Cómo? No se puede, ¿no? Así que se cae absolutamente rapidísimo, ¿no? Hay algo y ¡pum! Se cae. Así que hay que tenerlo en consideración. La investigación en la ciencia de la salud, entonces, consiste en la solución de problemas de salud a través de identificar un problema, plantear una hipótesis, recoger datos, interpretar los resultados del procesamiento de esos datos y obviamente la difusión de los resultados. Todo este proceso de investigación es lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo se llama? Se llama método científico. ¿De acuerdo? Entonces lo que ustedes están aplicando es esto, ¿no? El método científico. Y hemos dicho que una pregunta de investigación no viene a ser sino una incertidumbre que se desea resolver. Aparte, ya hemos dicho que define el área de interés de cada uno de ustedes. Yo tengo un interés en investigación que puede ser diferente al que tiene otro colega, ¿de acuerdo? Constituye la base de un estudio y se debe especificar, se debe formular antes de comenzar el análisis. Tienen que tener muy claro, cuando ustedes hacen el análisis, tienen que volver nuevamente a su pregunta. A ver, cómo había formulado mi pregunta? Ah, listo. Entonces comienzo a trabajar ahí. ¿Ya? ¿De dónde obtengo ideas de investigación? Bueno, hay que leer literatura médica, hay que asistir a reuniones científicas. El enseñar ayuda mucho. A veces llegan algunos alumnos a buscarme con algunas preguntas que de repente son preguntas que tienen, que son un patito feo, pero que cuando uno comienza a conversar y comienza a trabajar con el tesista, esa pregunta se convierte en un cisne, ¿no? Así que esa es la idea. Así que no pensemos de que las preguntas o las ideas, más que las preguntas, son malas, no. Solamente requieren una orientación, ¿ya?
Así que básicamente las ideas de investigación las obtenemos leyendo literatura, entrando al famoso PubMed, ¿no? O a las revistas específicas, y ahí puedo obtener algunas ideas. Pero no es bueno que ustedes se encuentren en el pasillo y digan, ah, profesor, disculpe, ¿y qué puedo investigar? O sea, como si el profesor pues tuviera todos los problemas en la mente, no es así, es leyendo, ¿no? Entonces haciendo una lista y evaluando su factibilidad, si es interesante no o no, si es relevante, si es ético, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es más fácil escribir sobre un tema que a uno le apasiona, que a uno le interesa, ¿no? Ya ustedes más o menos tienen una idea de qué es lo que quieren en el futuro, entonces se van inclinando por algo. Si aquí, por ejemplo, hay estudiantes que se están inclinando por la cirugía o por la ginecobstetricia o por la pediatría, entonces ya van esbozando algunas preguntas del área que les interesa, ¿no? Así que la mejor fuente para temas específicos de investigación es leer artículos que nos interesan, ¿ya? Y cuando uno lee artículos que nos interesa, uno encuentra eh, un mensaje del autor. El autor de un artículo siempre nos da un mensaje. Y ese mensaje es, miren, yo he investigado y he arribado a esta conclusión. Entonces, ahora te toca a ti seguir. Es como que en una carrera de postas, ¿no? Un investigador llegó a un punto y le entrega la posta al otro investigador que podría ser tú. Tú recoges eso y sigues avanzando. Es más, en algunos artículos los autores lo colocan explícitamente, dicen, ¿no? En futuros estudios sería conveniente realizar tal cosa, tal cosa. Entonces te está dando la posta para que tú lo que tienes que hacer es seguir, nada más, ¿no? Ahí tienen ustedes el autor de un artículo, ahí estás tú, que es el nuevo investigador, estás recibiendo la investigación. ¿Dónde puedes hacer la investigación? Bueno, hay diferentes escenarios, ¿no? Hay escenarios en la comunidad, hay escenarios en una sala de operaciones, hay escenarios en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de hemodiálisis, en donde ustedes crean convenientes, ahí ustedes pueden obtener su población de estudio. ¿Cómo plantear una pregunta de investigación? ¿Cómo generar una pregunta? Bueno, hay varias estrategias, pero la que más utilizamos y se ha vuelto un estándar es el criterio PICO, ¿no? Donde la P es la población, la intervención, el control y el outcome o resultado. Y ahí está. Ese es el criterio PICO, ¿no? Entonces, no olviden de que ustedes, cuando formulan la pregunta, tiene que tener su formato, su criterio PICO. Población, ya dijimos, ustedes eligen su población, es el tipo de pacientes. De repente su población son ancianos, es decir, personas de la tercera edad, o de repente son recién nacidos, o de repente son gestantes. Ya cada uno elige la población en la que desea realizar su estudio. La intervención tiene que ver con, de repente, alguna estrategia de manejo, un test diagnóstico, la exposición a alguna droga, algún alimento, algún procedimiento quirúrgico, etcétera, ¿no? El control es la estrategia estándar, la que se viene manejando, o la alternativa, o el test llamado gold estándar, o la exposición alternativa. Ese es el control. Y el resultado, obviamente, ¿cuáles son las consecuencias, no? Puede ser de repente la muerte, puede ser la cura, las complicaciones, etcétera. Ya ustedes definen cuáles son los resultados que desean medir. Miren aquí, este es un ejemplo, ¿no? Este es un escenario, habla de una puérpera de 28 años de edad que se presenta con hemorragia dentro de las primeras 24 horas que o que es compatible con una hemorragia posparto. Esta complicación ha sido tratada según protocolo convencional, hospitalario. O sea, el hospital tiene su protocolo para tratar a las puérperas que han tenido hemorragia posparto. Pero hemos visto que en algunas oportunidades
la hemorragia posparto es tan severa que puede provocar la muerte de la puérpera. Así que en esos escenarios, el ginecólogo se ve obligado a hacer un procedimiento que se llama histerectomía. Así que un ginecólogo había leído sobre el uso de este medicamento, el ácido tranexámico, y se pregunta si esto se pudo evitar utilizando este medicamento. Entonces, lo que tenemos es un escenario, lo que tenemos que hacer es extraer de ese escenario una pregunta eh, y vamos a utilizar el método PICO. Entonces, el método PICO hemos dicho que tiene población, intervención, control y resultado. Y ahí tenemos puérperas con hemorragia posparto, el ácido tranexámico, el tratamiento habitual y la reducción en la tasa de histerectomía. Entonces, de un escenario yo puedo extraer los datos para poner mi pico y teniendo ya el pico, entonces yo lo que hago simplemente es colocarlo en una pregunta. Y la pregunta sería, en puérperas con hemorragia posparto, el uso de ácido tranexámico en comparación con el tratamiento habitual reduce la incidencia de histerectomía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen un escenario, de ese escenario extraen los elementos del pico y una vez que tienen esos elementos, lo que hacen simplemente es eh, redactar en forma de pregunta, ¿no? Y eso es todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la investigación? La investigación es un proceso ordenado, sistemático, metódico, que se realiza con la finalidad de obtener nueva información, nuevos conocimientos. Y estos nuevos conocimientos deben resolver problemas, deben probar teorías o explorar fenómenos en un área específica de estudio. Miren, acá yo creo que lo más relevante es esto, ¿no? Es resolver problemas. Entonces, nosotros, ustedes, se encuentran en una región geográfica que tiene sus propios problemas de salud. Por ejemplo, se me ocurre, en Piura ha estado el tema del dengue y parece que sigue todavía allí gente muriéndose por dengue. Así que es importante investigar sobre dengue. Pero si yo pongo una pregunta, ¿no?, de investigación que dice, la guerra en el Golfo Pérsico provoca ansiedad en los estudiantes de medicina de Latinoamérica, o sea que está resolviendo algún problema, ¿no? Entonces yo creo que hay que replantear algunas cosas, ¿no? Hay que replantear las preguntas que estamos haciendo. Hay que tratar que nuestras preguntas logren resolver problemas clínicos que se aplican en los entornos hospitalarios o en los entornos relacionados con la salud pública, es decir, en el campo, en la comunidad. Entonces tenemos que plantear y hay que aprender a hacer las cosas de esa manera. Esa es la esencia de la investigación. Entonces, los pasos generales del proceso de investigación, ¿cuáles son esos pasos? Bueno, primero identificamos el problema que ya lo conversamos, ¿no? No podemos iniciar una investigación si no tenemos la pregunta de investigación bien formulada, bien clara. Luego, yo identifico un problema de investigación y que yo deseo investigar. El siguiente paso, ¿cuál es? Reviso la literatura para ver si es que de repente ya es un tema que ya está tratado, ¿no? Entonces, de repente ya está investigado. Entonces, ingreso y encuentro efectivamente, muchísima investigación que ya se hizo. Entonces, ¿para qué gastar tiempo, dinero, etcétera, cuando ya se conoce? Pero ¿qué pasa si es que yo hago una búsqueda y no encuentro? O encuentro limitada información, uno o dos artículos, no encuentro más. O sea, significa que es un tema que de repente todavía no está siendo abordado como debe ser. Así que ese es un escenario para que yo pueda realizar la propuesta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes planteen su pregunta, están obligados a revisar la literatura. Si yo encuentro en la literatura ya información abundante, ya mejor lo dejo, ¿no?
pero si yo no encuentro eh, mucha información o en su defecto encuentro información controversial, entonces ahí es un buen sitio para ir a nadar, ¿ya? Luego tengo que ya establecer los objetivos y las preguntas específicas. Esto me va a permitir que yo pueda decidir cuál va a ser el diseño de investigación que voy a seguir. Voy a seguir un diseño transversal, un diseño de casos y controles, de cohortes, un ensayo clínico, todo esto dentro de una investigación primaria. O de repente yo he planteado una buena pregunta de investigación, pero veo que no es factible. Así que yo podría optar por una investigación secundaria. ¿Y cuáles son los tipos de investigación secundaria? La revisión sistemática y el metaanálisis. Ahí sí yo podría formular cualquier pregunta porque ya no depende de lo que yo pueda recoger de los pacientes, sino voy a buscar artículos que respondan a la pregunta que yo me estoy planteando. Entonces son dos escenarios que son válidos para responder preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a que hay una pregunta, hay objetivos claros, pues yo elijo mi diseño de investigación. Luego de eso, cuando ya tengo eh, todo el protocolo bien claro, comienzo a recoger los datos. Recoger los datos significa que yo tengo que tomarlos de manera directa en el paciente, en el estudiante, en el trabajador, o tengo que obtener los datos de los artículos de investigación. Una vez que yo he recogido los datos, yo tengo que procesarlos, es decir, tengo que hacer el análisis de esos datos. ¿Para qué? Para que yo pueda interpretar. Y una vez que yo interpreto los resultados, yo puedo ya generar conclusiones, puedo generar una discusión. ¿Y qué significa discusión? Contrastar mis resultados con los resultados que otros autores han encontrado en preguntas similares a las que yo he realizado. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, este es todo el proceso que se cierra, que termina con el informe, que justamente el número 9, es el objetivo de este curso, enseñarles a ustedes cómo elaborar el informe. Se supone de que ustedes ya han pasado por todos estos elementos o de repente les falta el penúltimo, que es recoger los datos, procesarlos, ¿no? Entonces ustedes tienen un tiempo para poder hacerlo. De tal manera de que cuando iniciemos la tercera unidad, ustedes ya puedan abocarse al informe, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo de este curso, enseñarles a redactar ese informe en el formato de la tesis y la tesis en el formato de artículo, ¿no? Entonces, en resumen, es importante destacar que la investigación es un proceso repetitivo, ¿no? Que implica que los resultados y las conclusiones pueden generar nuevas preguntas de investigación. Lo que dijimos, ¿no? Un investigador llegó a un punto, entrega la posta simulando una carrera de maratón, entrega la posta, otro investigador recibe la posta y avanza. Y así llega a otro punto y le entrega la posta y así sucesivamente, ¿no? Entonces es algo iterativo. No se olviden que los resultados y las conclusiones pueden generar nuevas preguntas de investigación. Por eso es importante leer literatura médica, porque cuando uno lee, uno se da cuenta las conclusiones y los resultados a los que ha arribado un investigador, y gracias a eso yo puedo generar nuevas preguntas de investigación. ¿Ah? Entonces, ¿qué es un manuscrito médico? Ahí tienen ustedes un manuscrito, ¿no? Entonces, un manuscrito es, como dijimos, o lo encuentran ustedes en el formato tesis o lo encuentran ustedes en un artículo. Y los artículos, ¿dónde se publican? En revistas médicas como la que están viendo ustedes, ¿no? Esta revista famosa, el New England Journal of Medicine, tiene, miren ahí, una serie de artículos. Entonces, de allí puede salir un artículo como lo que están viendo. Yo leo ese artículo y de repente de ahí
me van a salir algunas preguntas, ¿no? De investigación. Entonces, para efectos de poder ubicarlo fácilmente, ¿dónde lo puedo ubicar? En esta base de datos, por ejemplo, llamada PADME. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando uno realiza todo este proceso ya de redacción, ojo, de redacción, ¿cuál es ese flujo que uno sigue? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes ya tengan su base de datos, porque ahora tienen que abocarse a recoger sus datos, pero tienen que hacerlo bien, porque si ustedes lo hacen por hacer, recogen cualquier cosa, va a estar plagado de sesgos, no va a servir para nada. Su investigación se va a ir al tacho, o sea, no podemos permitir eso. Entonces, el éxito de una investigación radica en tener muy claro el problema. Hemos dicho que el problema tiene que tener estos cuatro elementos del pico, el diseño más adecuado para responder la pregunta. Recojo los datos. Una vez que recojo los datos, y para recoger los datos tengo que tener mis definiciones operacionales muy claras. Entonces, una vez que ya recojo los datos, elaboro mi base de datos. ¿Y qué hago con la base de datos? Con la base de datos, pues lo voy a someter a un software estadístico. ¿Para qué? Para hacer el análisis estadístico, ¿no? Y con eso genero tablas, figuras, genero resultados, materiales y métodos, introducción. O sea, si se dan cuenta, el informe de investigación parte ¿de qué? De la base de datos. El proyecto de investigación, la propuesta de investigación parte de el problema de investigación. El informe parte de la base de datos. Entonces ustedes para este curso de tesis 2 ya no van a partir pues del proyecto, de la pregunta, porque ustedes ya lo hicieron. Y yo asumo que está bien hecho. Todos los docentes asumimos de este curso que han planteado su problema adecuadamente. Entonces van a recoger sus datos y este curso, ¿cómo inicia la redacción? Con su base de datos que va a ser procesado estadísticamente. ¿Para qué? Para generar tablas, figuras, en otras palabras, para generar resultados. Una vez que yo tengo mis resultados, yo puedo redactar la sección de materiales y métodos, puedo redactar la sección de introducción, la sección de discusión y conclusiones, las referencias y todo, ¿no? Y luego ya envío, pues, o bien lo envían para la publicación o lo envían para solicitar un jurado de tesis. Pero todo este proceso tiene que ser un proceso bien ordenado, bien limpio y redactando adecuadamente. No yéndose por las ramas, hemos dicho, que tiene que ser muy delimitado, ¿ya? Bueno, esto tiene que ver con la revista. Y por último, para terminar, vamos a hablar un poquito acerca de la crisis de la replicación que está sucediendo en todo el mundo y que los investigadores de todo el mundo están preocupados, ¿no? Por lo que está pasando. Hay un tema que tiene que ver no solamente en el campo de la medicina, sino en todas las áreas del conocimiento, en química, en física, en microbiología, en medicina, en psicología, en todas las ciencias, existe ahora una crisis de la replicación. Esta imagen que ustedes están viendo, eh, ustedes se encuentran de que un investigador eh, ha encontrado eh, en su experimento una solución roja. Entonces, este investigador debería haber colocado todo el proceso que siguió en su sección de materiales y métodos. ¿Para qué? Para que otros investigadores puedan replicar sus resultados. Sin embargo, con la información que este investigador inicial que obtuvo la solución roja ha redactado, los investigadores hacen el mismo experimento y no encuentran un color diferente. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el primer investigador está mintiendo, que hizo trampa, que no es, y por eso es que en algunas oportunidades ustedes ven en la base de datos, dice artículo, ¿qué dice? Artículo retirado, ¿no?
O sea, hay artículos que se retiran las revistas cuando de repente en un primer momento aceptan el artículo, lo publican, pero después de eso se dan cuenta de que ese artículo tenía datos inventados. Así que cuando se dan cuenta, lo retiran de su base de datos. ¿Y eso por qué? Por un tema de replicabilidad. ¿Eh? Entonces, la no reproducibilidad o replicabilidad de los resultados en el campo de las ciencias médicas definitivamente tiene pues graves consecuencias, ¿no? Eh, Miren, la FDA, por ejemplo, descubrió que entre el 10 y el 20% de los estudios médicos realizados entre el 77 y el 90 eran defectuosos. En el 2012, Begley y Ellis descubrieron que de 53 estudios preclínicos sobre cáncer, solo el 11% podían reproducirse con éxito. Y se hizo una encuesta o sea, la revista Nature hizo una encuesta y descubrió que más del 70% de los encuestados no había podido reproducir los resultados de al menos otro estudio, o sea, 70%. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Hay un mensaje, ¿no? Así que eh, este fue el artículo publicado en Nature, donde esta revista famosa, yo creo que una de las revistas más famosas que hay en el mundo, hizo una encuesta y 1.500 científicos de todas las áreas respondieron esta pregunta que tenía que ver con la reproducibilidad o la replicabilidad de los resultados, ¿no? Entonces hicieron varias preguntas, yo se los voy a pasar el artículo porque es un artículo muy interesante. Y dice, por ejemplo, ¿has fallado en reproducir un experimento? Fue una pregunta. Y la mayoría de científicos habían experimentado fallas para reproducir los resultados. Entonces, por ejemplo, ahí están los químicos, los biólogos y miren los médicos, ¿no? En los médicos, por ejemplo, la parte roja implica que no habían podido reproducir los resultados de otros investigadores y la parte media naranja era de tu propia investigación, o sea, ni siquiera tu propia investigación habías podido replicar. O sea, algo estaba pasando, ¿no? Y en el caso de la medicina, miren, casi el 70% de los médicos, un 68% por ahí, no podían replicar los resultados de otros investigadores. Esto obviamente es preocupante. ¿Qué factores contribuyen para que no se pueda reproducir la investigación? Entonces, de repente hay un sesgo de publicación, ¿no? Un reporte selectivo de resultados o de repente la presión por publicar. Ahora estamos viviendo un tiempo de que todos los profesores o la gran mayoría quiere publicar, ¿no? Porque si publicas, entonces eres una persona de la universidad, etcétera. Han visto en un tema escandaloso, ¿no? El tema de los creadores, entre comillas, pagaban para que algunas publicaciones. De tal manera que así hay personas que en un año o en 2 años se convirtieron en investigadores top. ¿Y cómo lo hicieron? Y yo tengo, por ejemplo, tengo ya publicando 13 años. Yo empecé a publicar desde el 2010 hasta 2023, 13 años. Y en 13 años he logrado llegar a 60 artículos publicados, 60 en 13 años. Pero hay personas que han publicado en un solo año 60 artículos, lo que yo he publicado en 13 años. Entonces, es increíble, ¿no? Yo quisiera tener de verdad esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora pues te dan premios, etcétera, y ya se va distorsionando la esencia de la investigación. ¿Y qué es lo que publican? Publican cosas pues que honestamente no solucionan nada, ¿no? Comienzan a preguntar conocimientos, que si el estudiante de medicina usa casaca negra implica que tiene depresión y cosas así que de verdad solamente es pura, a ver, ¿cómo se llama esto?
que se coloca encima de la torta. ¿Alguien me ayuda? Cuando ustedes hacen una torta, lo bañan con una crema de chantilly, ¿no? Algo así. Entonces, Decoración. ajá, perfecto. Entonces, y solamente es eso, ¿no? No es la torta en sí. Entonces, algo está pasando, ¿no? Ah, ¿qué otras razones podrían estar influyendo para que no se puedan reproducir los resultados? Un bajo poder estadístico o pobre análisis no se replica suficientemente en el laboratorio original. Así que hay una serie de elementos que los investigadores eh, reportaron que podrían ser las razones o las causas para que no se puedan reproducir resultados. Así que este tema tiene que ver con un tema, pues, eh, tiene que ver con un tema de transparencia, ¿no? O sea, si yo hago una investigación y coloco en mi sección de materiales y métodos cómo lo he realizado, eh, otro investigador en cualquier parte del mundo debería poder replicar y llegar a los mismos resultados. Pero si es que no lo logra, entonces quiere decir que el investigador original está escondiendo algo, ¿no? Entonces probablemente haya inventado datos y por esa razón no se puede replicar. Eso es el tema de la crisis de la replicabilidad. Tiene que ver con la transparencia. Así que ustedes tienen que dedicarle un tiempo a la sección de materiales y métodos y no sean rígidos. Si bien es cierto, para el informe de la tesis ahí te da, pues no, te dice criterios de inclusión y uno lo pone con su rayita. No, siéntanse libres en colocar la información eh, en criterio de inclusión. Pónganlo de manera corrida, pero ¿cómo lo han hecho, no? A quiénes han seleccionado. Por eso, eso tiene que planificarse y al momento de hacerlo, colóquenlo. O sea, no sean rígidos. La estructura de un informe es referencial. El contenido, ustedes lo colocan de la manera que ustedes crean conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, pero coloquen así, de manera muy clara. Entonces, esto tiene que ver con el tema de transparencia, como les digo, ¿no? Así que yo les insto a que ustedes eh, puedan tomarse un tiempo para reflexionar. Yo les voy a compartir el artículo que publicó Nature en relación a este tema. Y de verdad es un tema que llama la atención, pues, ¿no? Porque algo está pasando y no solamente está pasando en otras partes del mundo, sino aquí, en nuestro escenario. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? ¿Todo ok? Muy bien. Hablen, pues, chicos, hablen. Me gustaría escucharlos, aunque sea digan hola, pero digan algo. Si no, yo voy a pensar que están en cualquier sitio, menos en la clase. No, sí, doctor, está entendible. Sí, sí, doctor, está todo entendible, doctor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a asistencia. Ahora sí les pido, por favor, que prendan su cámara. Todos prendan su cámara. Doctora Eloísa, ¿algún comentario, algo que quiera expresar a los estudiantes?